Hola, hola, bienvenidos al canal Infor1 viajando en scooter por Marruecos. En el vídeo anterior pudimos ver cómo se averió la moto después de lavarla con mucha agua, pero gracias a un mecánico muy joven y hábil se pudo solucionar el problema muy rápidamente. Y en el vídeo de hoy veremos las bonitas cascadas de Ouzout, pero antes de llegar me pararon unos niños encantadores que me pedían algo que no tenía en ese momento. Es una pena. ¿Qué pasó? Agua, agua. ¿Qué es eso? ¿Tamal? No quiero, no abras. ¿Pero qué es? Amon. Aman. C'était café à manger. ¿Para comer? ¿Se come? Manger, manger. Manger. Le pain. Ah, manger. Je veux de l'eau. Manger. Manger un peu. ¿Quieres esta? Pero manger no tengo. Ropa. Repas. Les sounis. Un stylo. Des stylos. Silo. Stylo. Yes. Crayon. Crayon. N'est-ce pas? Cahier. Pero poco. Oui, أنا بيني وبين. Vale. لا تقص. أي ولد. Ok. Chao. C'était iPhone. No, Là, ici. Ça c'est iPhone. iPhone no. Quoi? Xiaomi. Xiaomi. Le téléphone de chinois ou bien de français bien? Un peu. Très bien. Yes. C'était belle. Está belle. Belle, c'est belle. Ok. Combien d'argent? Combien? Gracias. Merci. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Chao. Lo que en realidad querían era manjar, que significa comida en francés, pero es una lástima que no llevase nada en la maleta para poder darles. Me hubiese encantado regalarles muchos caramelos, si lo supiese antes me hubiese gustado llevárselos para ver su cara de alegría. Y al seguir más adelante había aún más niños haciéndome gestos para que parase, les diese algo, pero ya no podía pararme más tiempo. Si algún día puedes ir por esta zona de las cascadas, intenta llevar algunos dulces para estos niños, pues seguro que te lo van a agradecer con una sonrisa increíble. Antes de llegar a la cascada vi un cartel de un camping que me pareció interesante y paré a ver las habitaciones que tenía. Me gustó mucho lo simple que era el espacio, ya que apenas tenía 2 camas sin muebles y apenas 4 ventanas pequeñas por la parte de arriba. Ya estaba lista para irse a dormir. ¿Qué más necesitas? Los baños eran comunes y estaban en el exterior. Todo perfecto, así que lo reservé para venir después de las cascadas. Dentro de media hora. Pues la habitación cuesta 200 dirham, que son 20 euros. Y estaba bien, estaba cómoda la habitación, amplia. Y por fin, después de muchas horas de viaje, llegué a las cascadas. Aparqué la moto con un vigilante, caminé 10 minutos y la primera impresión del lugar no era muy buena, ya que estaba el camino muy lleno de polvo. Por lo tanto, tenía las expectativas por el suelo. Pero
Al llegar justo al borde del precipicio, ver el fondo que tenía la cascada me dejó gratamente sorprendido, pues al final mereció la pena llegar hasta allí. ¡Wow! ¡Qué vista! Se ve impresionante esto. Como todo, cuando descubres un lugar bonito, siempre hay una parte buena y una mala. La buena era ir bajando hasta el fondo de las cascadas para verlas desde más abajo. Te ofrecía una vista de escándalo. La parte mala era tener que subir después todas aquellas escaleras súper empinadas. Llegué arriba sin aire y con muchas ganas de beber agua y tomar un helado muy frío. Me gustó mucho visitar las cascadas de Osut. Me esperaba que iban a ser diferentes, no sé, más feas, más pequeñas o que no tenían agua. Pero qué va, está perfecto. Lo que vi mal era mucho bar ahí al lado. Pues sí, bajando esas largas escaleras conté por lo menos 20 bares y restaurantes muy pegados entre sí, tanto que apenas dejaban espacio para los visitantes poder contemplar la cascada ampliamente en su máximo esplendor. Pues al final tuve que meter la moto dentro de la habitación, que estaba lloviendo fuera, y por si acaso se mojaba de nuevo y tenía que llevarla al taller y no me encendía después. Pues así ha dormido hoy la moto dentro de la habitación, ya que ayer llovía un poco por la noche y quise protegerla, ya que igual se estropeaba de nuevo el arranque. Porque si le entra agua por aquí, por la batería, mal asunto, vamos. Por esa zona, ahí es donde está toda la circuitería. Me voy a pegar una ducha ahora, así que voy a recoger todo el rollo y ducharme para despertarme un poco. Estoy súper dormido. Y a ver si hay desayuno en la cafetería. Esta es la zona de cafetería, la terraza por aquí perfecta y la zona de piscina con esta vista que está de maravilla, con las montañas allí, flipantes todas. Y estas no creo que sea el Atlas aún, pero son unas montañas interesantes. Pues fue un acierto encontrar el camping este al lado de las cascadas de Osut. El desayuno no creo que esté incluido con la habitación, pero bueno, un cafecillo o algo así habrá. Sometimes like all you
final me terminé la crepe con mermelada, que estaba súper rica. Yo le pedí al camarero el famoso croissant, pero aquí no tenía. Me ofreció el crepe. Y mira que tenemos por aquí. Mira las típicas bebidas que había antes. La famosa Mirinda de naranja y la Pepsi de botella, la antigua, la clásica, que sabe mucho mejor que la de lata. Muy buena. Pues esto es el Camping Zebra. Mira qué vistas tenemos por aquí. Y te encuentras esta vista, este panorama. Fíjate. Este es uno de los mejores camping que estuve. Eso que no estuve acampado, que estuve en una habitación, pero aquí en una tienda aún te salía más barato. Y justo al lado de las cascadas de Ousut. Os acabo de dejar el camping de Zebra en las cascadas de Ousut. Es un camping fenomenal, tranquilo, muy cómodo para todo. Está bien de precio, con lo cual, vamos, recomendable. Y ahora me dirijo a las Gargantas. No, eso después. Primero me dirijo a Ouarzazate. Ouarzazate es una ciudad donde se rodaron muchas películas como... Bueno, la próxima vez que vaya voy a ir cargado de caramelos para los niños para ver su reacción. Tiene que ser como una bomba de alegría, de azúcar para ellos. Voy a Ouarzazate, que es una ciudad donde se rodaron varias películas importantes como Gladiator, Lawrence de Arabia, La momia y La joya del Nilo. Unas peliculazas. Entonces primero pararé por allí. Lo que pasa es que queda lejos, a unas 5 horas, y a mí me llevará más a este ritmo. Y bueno, después ya veremos. Después por allí hay otros sitios también muy interesantes, como son las Gargantas del Todra y del Dades. Son unos desfiladeros que pasa una carretera. Está muy chulo. Pues venga, vamos poco a poco y ya llegaremos, con paciencia. Cosa es que voy a tener que atravesar la montaña del Atlas, la montaña más alta de Marruecos, para llegar a Ouarzazate. Así que tenía ganas de ver esa montaña famosa, y creo que la vamos a ver hoy. Vamos allá. Montañita del Atlas. Nos vemos ahora. La gente es muy, muy amable. Me dice el camarero cuando me voy: bon voyage. Entonces aprovecho yo: mira, esta es la mejor ruta para ir a Ouarzazate. Le enseño el mapa, el GPS, y el tío, muy atento y tal, me dice: no es esa. Mejor vete por esta, que te ahorras, no sé si me dijo 40 o 50 kilómetros, que es más recto. Entonces vamos a hacerle caso y vamos a ir por la ruta más recta a Ouarzazate. ¿Qué pasa? Que no sé si pasará por el Atlas, pero bueno, si me lo recomendó un local de aquí, uno que ya sabe las rutas estas, entonces será mucho mejor hacerle caso. Vamos allá a ver qué tal se comporta este camino. A ver si se pone interesante o no. Interesante que sea, pero sin averías, ni golpes, ni nada. A ver si llegamos bien. Pues sí, sin saberlo, atravesé todo el Atlas marroquí, pero fui por un tramo demasiado solo, sin nada de coches, lo cual me extrañó mucho. Raro que el camarero me mandase por allí. Pero el Atlas lo veremos mejor en el próximo video, en los próximos días. Y también veremos cómo comprar granadas en el punto óptimo de maduración
y los marroquíes conocen todos los trucos. Nos vemos pronto, pero antes de irte, déjame un me gusta y suscríbete si te están gustando esta serie de videos. Un saludazo y nos vemos pronto.